Hemos contemplado brevísimamente los consejos evangélicos de la virginidad consagrada, la castidad y la pobreza, tan intrínsecamente unidos. Por supuesto que ahora contemplamos el consejo evangélico de la obediencia, que es uno de los tres consejos evangélicos tradicionales, pero ni que decir tiene que en el Evangelio hay muchos otros consejos, solo que en la tradición de la Iglesia se han concentrado en estos tres. Pues no juzgues y no serás juzgado, muchísimos consejos que da Jesús a lo largo del Evangelio. Pero en estos tres se concentran las tres dimensiones fundamentales de la existencia humana, que son nuestros bienes, nuestros afectos y nuestra voluntad. Evidentemente, ya lo dije antes, se implican el uno al otro, porque son tres dimensiones de la misma persona que somos cada uno de nosotros. Nadie puede vivir estupendamente un consejo y vivir horriblemente mal el otro, ¿no? Porque van unidos en la misma persona, en la identidad de un mismo ser humano. Como todo en la vida cristiana, para entender, para captar, para vivir esta dimensión de su consagración religiosa, es imprescindible contemplar a Jesucristo, contemplar la obediencia de Jesucristo. ¿Qué significa para Él? Porque lo que significa para Él es lo que significa para nosotros. Y bueno, es imposible resumir todo lo que Él dice en referencia a su obediencia al Padre, pero llega a decir literalmente que mi alimento es hacer la voluntad del Padre. O sea, que para mí lo que me nutre, lo que me da vida, lo que me alimenta, es vivir en el querer de mi Padre y complacer a mi Padre. El Hijo no hace nada por su cuenta, solo hace lo que le ve hacer al Padre. Es un hombre sin iniciativa, ahora que está tan de moda esto. Es que hace falta que las hermanas tengan iniciativa. Pues yo espero que no tengan iniciativa. Porque ya saben lo del Parkinson, ¿no? Entonces no se trata de tener iniciativa, se trata de tener obediencia, de tener escucha, de tener acogida de la palabra, del querer. O sea, el Padre Nuestro no invita mucho a la iniciativa. Dice, hágase tu voluntad. Es la iniciativa del Padre. Y además es Jesucristo el que nos está enseñando a orar. Nos está enseñando a vivir como vive Él. Estar pendiente, como la esclava en las manos fijas en las manos de su señora, sus ojos, su mirada, su corazón. Hay tres palabras, tres dimensiones de la vida cristiana que se implican, que se exigen mutuamente, que no puede darse una sin la otra, que es amar, obedecer y ser libre. No se puede amar sin obedecer y sin ser libre. No es libre el que no obedece o no ama. Entonces, tenemos de lo uno de lo que tenemos de las otras dos. Yo soy libre en la medida en que obedezco y amo. Amo en la medida en que obedezco y soy libre. Así, etcétera, ¿no? Y esto es a qué ha venido usted a obedecer. Entonces ha venido usted a ser libre, efectivamente. ¿A qué ha venido a amar? Pues habrá venido a ser libre y a obedecer. Es a lo que uno ha venido a esta familia religiosa. Yo estoy convencido de esto. O siento que estoy como en una camisa de fuerza. Siento que he renunciado a algo. Son las palabras de la famosa poesía de Santa Teresa. Desde que mi voluntad está a la vuestra rendida, qué bien sé yo la medida de la verdadera libertad. El que ha rendido, el que ha entregado como un andrajo, como un estropajo, su propia voluntad, ese
ha decidido ser libre. Y que nos paremos a pensar si de verdad esta es nuestra experiencia de la vida cristiana y de nuestra vida religiosa. Para Jesucristo, por ejemplo, obedecer es fruto de la oración. Por eso pasa noches en oración. ¿Cómo voy a obedecer si no sé lo que quiere Dios? Si no sé lo que quiere mi Padre. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Estoy aquí para escuchar. No tengo ideas, no tengo iniciativas, no sé si es hacia la derecha o hacia la izquierda. Guíame tú, llévame tú. Y en realidad uno empieza a descubrir en qué es la libertad evangélica cuando uno se da cuenta que vive del querer, de la voluntad de otro. Y además de una manera muy gozosa. Y además que uno se va sorprendiendo de la maravilla que son los proyectos de Dios, lo inesperados que son, que uno queda maravillado, sobrecogido. Caramba, si no hubiera pasado tal cosa, si no hubiera ocurrido tal otra, pues cómo Dios habla en nuestra vida y la pedagogía que tiene con cada uno de nosotros, que es diferente. Por eso les invito a no tener miedo, el famoso libro del psiquiatra Erich Fromm, a no tener miedo a la libertad, a no tener miedo a ser libres, a no tener temor a amar, porque muchas veces va a ser, como es la obediencia, como es el amor, crucificante. Pero fíjense que esto es precisamente lo que dice Jesús cuando lo van a matar: nadie me quita la vida, soy libre. ¿A nosotros qué nos salvó? ¿El amor de Cristo o la obediencia de Cristo? Pues las dos cosas, porque son lo mismo. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Está en la palabra de Dios. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Es como decir lo mismo, ¿no? Por eso, en el fondo, no hay verdadera obediencia cristiana si uno no se experimenta libre. Aunque he hecho lo que me han dicho, Pero hacer lo que me han dicho no es sinónimo de tener un alma obediente. Porque tengo de obediente no simplemente por haber realizado materialmente la acción que me han dicho, sino por la dosis, por la cantidad de amor con la que he vivido ese acontecimiento. ¿Y quién puede medir eso? La obediencia de Jesucristo es muy curiosa. Muchas veces obedece, entre comillas, enfrentándose a sus padres. Yo, por ejemplo, llegó mucha propaganda de ello, cuando rezo el quinto misterio de gozo, nunca jamás digo el niño perdido en el templo o hallado en el templo, nunca. Pero vamos a ver, ¿cómo que perdido? ¿De cuándo se ha perdido el niño? No, el niño no se ha perdido, los que estaban perdidos eran sus padres. Pero el niño dice: anda, me he perdido. Bueno, pues ya que me he perdido, voy a ir a darle una catequesis a los ancianos del templo. No, el niño estaba donde quería su padre. Los que andaban bastante perdidos eran los padres, eso sí. Pero era tan difícil decirle a tus padres: oye, que he tenido una inspiración del Padre Eterno que quiere que nos quedemos 3 días en Jerusalén. Pues no, eligen, no se lo dice. Y los deja ahí, que sigan caminando un día entero, una jornada de camino. Se dan cuenta con esta, se vuelven, se ponen a buscarlo. Y como siempre digo, cuando explico esto, siempre digo, no le buscaron de 8 a 5 en horario laboral, porque cuando una madre ha perdido a un hijo, ni de día, de noche y por la tarde, ¿no? Y ya se lo dirá él, que te buscábamos angustiados. ¿El niño da en algún momento alguna impresión de angustia? ¿Pide perdón? Para nada.
Y en ese momento se produce, y son las primeras palabras que salen de la boca de este niño, la conversación más absurda que puede darse entre una madre y un hijo. Y si no, si creen que soy irreverente, yo les explico y ustedes saquen su conclusión. Una conversación que está hecha de 4 preguntas y ninguna respuesta. Primero, la que se erige en autoridad, la madre, que se encara con el niño y habla por boca del pobre San José, que no le dan, como siempre, a los hombres ni voz ni voto. Es así. Y dice claramente, es el primer diálogo que tenemos entre María y Jesús, es una queja, un reproche. Y le dice, hijo, ¿por qué nos has tratado así? Vamos, díganme que no estoy inventando el Evangelio. ¿Lo pone o no lo pone? Sí. Es el primer intercambio en la historia del Hijo de Dios y de la Madre de Dios. Es un reproche. Hijo, ¿por qué nos has tratado así? O sea, ella se siente en la autoridad de interpelar al Hijo de Dios. ¿Qué contesta el niño? No, espérate, mira que te voy a explicar. Lo que pasa es que no te diste cuenta que el Espíritu Santo me inspiró, que entonces yo me tuve que ir al templo, pero no me dio tiempo a decirte nada. Ninguna excusa, ninguna explicación. ¿Qué contesta el niño ante la interrogación de la madre? Nada, porque Dios nunca da explicaciones al hombre. Por muy madre de Dios que seas. No contesta nada. Y ella hace otra pregunta. ¿No te das cuenta que tu padre y yo, tu padre, no dice el padre putativo, no, con la autoridad que tenemos como padres, tu padre y yo te buscábamos angustiados? O sea, ¿qué clase de Dios eres que no tienes piedad de la angustia de tus propios padres? Nos estamos quejando, ¿por qué? ¿Por qué Dios me habrá tratado así? Padre, ¿usted por qué cree que... ¿Usted cree que yo tengo la menor idea de por qué a usted le ha pasado patatín o patatán? Pero si no sé ni por qué pasa lo que pasa en la mía. A mí, Dios, darme explicaciones. Termina la segunda pregunta de la madre. ¿Qué contesta el niño? Nada. Pero pregunta, ¿por qué me buscaba? Pues contestar una pregunta con otra pregunta. ¿Por qué me buscaban? Primera pregunta. No les da oportunidad a contestar. Y añade la segunda pregunta. ¿No sabían que tenía que estar en las cosas de mi padre? Termina la conversación. Se fueron juntos como hermanos, miembros de una iglesia, camino de Nazaret. Y silencio durante 18 años. Hasta que aparece en el río Jordán. Pero sí dice el Evangelio. Bajó con ellos y vivió bajo su autoridad. Es que la superiora no me comprende. Pero ¿tú sabes lo que es el Hijo de Dios vivir bajo la autoridad de dos que no le comprenden? Ah, ¿y cómo dice usted eso? Pues porque lo dice el Evangelio de San Lucas. Dice, ellos no comprendieron. Lo dice tal cual el Evangelio. Entonces, a ver si no manipulamos la palabra de Dios y la leemos tal cual está escrita, que está muy clarita. Bajó con ellos, pero además no es que bajó porque de Nazaret de Jerusalén a Nazaret todo era cuesta abajo. No, el bajó es una kenosis, es un abajamiento del niño. Y es muy bonito porque dice, bajó con ellos a Nazaret, pero él iba creciendo. Fíjense qué bonito. Mientras él va bajando, él va creciendo en edad, en sabiduría y en gracia. María guardaba todas esas cosas en su corazón. ¿Por qué las guardaba en su corazón? Muy sencillo, porque no entendía. Porque lo que se entiende, mis hermanos, se guarda en la cabecita. Y lo que no se entiende, se guarda en el corazón. Y no es que no entendía ninguno de los dos. Dice, pero ellos no entendieron. Ellos. Y ahí está encerrado todo el misterio.
Pues no tiene mérito que el Hijo de Dios obedeciera a dos que ya dice el Evangelio que no le entendían. Tremendo misterio. Y ustedes entienden a Dios. Y ustedes entienden las cosas que les han pasado. ¿Qué vamos a entender si somos un microbio? Y queremos darle vueltas y vueltas y el porqué y no sé cuántos. Ya creo que he tenido una luz y una intuición. ¿Qué luz ni qué luz? Eso déjeselo a la Corporación de Electricidad. Pues eso, es vivir sin entender. ¿Qué es lo que hace un niño? Vamos a ver, ¿cómo va a entender un niño todo lo que hacen con él? ¿Por qué demonios mi madre tiene la manía de desnudarme y tirarme al agua todas las tardes para bañarnos? ¿Por qué me lleva un señor que tiene una bata blanca? Me ha llevado ella a él, ese señor tan malo me pincha, me hace daño y luego me tiro en brazos de ella para que me consuele. ¿Pero para qué me llevó? Y nos hemos criado a base de que otros han hecho con nosotros cosas que no hemos entendido para nada. Pero el no entender a la soberbia le cuesta horrores. Pues hasta que yo no lo entienda, pues a mí lo que me tiene usted que explicar Entonces, yo creo que es muy importante contemplar a la persona de Jesucristo, que nunca fue entendido. Pero ¿cuántas veces dice el Evangelio, pero los apóstoles no entendieron? Bueno, pues el pobrecillo otra vez, cuando llegó a la casa, les volvió a explicar la parábola, pues no entendían nada los pobres cazurros. Y así, Jesucristo ha vivido rodeado de gente que no le han entendido, porque todavía no habían entendido las Escrituras. Pues está lleno de no entendieron. O sea, de repente se les abrió el entendimiento, dirá Jesús, hombre, por fin. Y no se crea que se queda corto en los insultos. Lo que pasa es que como los evangelios están escritos con tanta dulzura, dice, no sé cómo le dice a los discípulos de Maús, tan lentos y torpes sois para entender. Vamos, los está llamando que son, un adoquín. Entonces, ¿qué significa para mí la obediencia si no es este radical acto de abandono en el amor de mi Padre, en la conciencia del amor de mi Padre? Esto no tiene que ver con esa especie de idea un poco antigua de comprender la obediencia pues en sentido casi militar. No, yo hago lo que me mandan y así me santifico. Oiga, no, eso está muy bien en un cuartel de soldados. La obediencia solamente se la debemos a una persona, que es al Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa en nosotros. Lo que pasa es que yo no sé lo que dice el Espíritu Santo. Y la Iglesia, que es la esposa de Jesucristo, me ayuda a entender lo que dice el Espíritu en mí. Eso es muy diferente. No es la Iglesia la que me dice a mí, no es mi superior el que me dice a mí, yo le obedezco y yo me santifico. No es así, no. Eso está muy bien entre un soldadito y su coronel. Y yo tengo que hacer con mis fuerzas lo que me ha dicho el superior. Y así me santifico. Si lo hago, sí, y si no lo hago, no. Pero tú obedeciendo siempre te santificas, pero aunque se equivoque el superior, tú no te equivocas. Mire, así se han arruinado muchas vidas espirituales por haber seguido a guías ciegos. Entonces, tener mucho cuidado, porque por una parte nos pasamos la vida criticando al Papa, porque anda que este pobre Papa Francisco no se le ha criticado, pero eso sí, la infalibilidad mía que no la cuestione nadie, cuando yo soy un mocoso comparado con él.
porque yo sí que gozo de fidelidad magisterial y de infalibilidad pontificia. Pues tener mucho cuidado, que hay mucha soberbia muchas veces. Ahora, es el Espíritu Santo el que actúa en el corazón nuestro, es el que nos mueve al querer del Padre, y es la Iglesia Madre la que me ayuda a discernir lo que el Espíritu está diciendo en mi corazón. Lo dice la carta a los Romanos, el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, el Espíritu del Señor ha sido derramado por este Espíritu que nos hace clamar Abba Padre, es decir, vivir en el querer del Padre. Es el Espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones. Pues en vez de estar mandando todo el día, ayuden a las personas a recibir al Espíritu Santo, a escuchar la voz de Dios en su corazón. Y no tenerle miedo a esto. No, porque entonces cada uno va a hacer lo que quiere, no sé qué. Mire, es mucho mejor el caos que vivir en una mentira. De creerme yo que soy la cuarta persona de la Trinidad. Entonces, el que tiene que tener mucho discernimiento es el superior, porque puede arruinar muchas vidas. Un obispo, un superior, una superiora, y pedirle mucho perdón a Dios por haber ejercido mal la autoridad. Porque he sido un guía ciego que he extraviado, pues yo, párroco, a mi parroquia. ¿Cuántas decisiones equivocadas habré tomado? Pobrecita gente. Entonces, esta escucha constante, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, eso es la obediencia. Dichosa tú que has creído. La vida cristiana, en la medida en que se crece, se convierte cada vez más en pasiva. San Juan de la Cruz dice que el principiante es el que quiere enseñar a todos y no aprende de nadie, no recibe consejo de nadie. Dice, eso es típico del inmaduro, del principiante. Y el maduro es el que no se fía de sí mismo y se fía de los demás. Porque como es muy consciente de su propio pecado, de su propia ceguera, de su propia pobreza, no se fía de sí mismo. Y por eso está atento a las mociones, a las inspiraciones de cualquiera que me pueda ayudar. La obediencia, por eso, igual que los consejos evangélicos anteriores, va inseparablemente unido, tienen su fundamento las virtudes teologales. Sin verdadera fe es imposible obedecer. Sin verdadera esperanza, si yo no me acerco a las personas que me ayuden a discernir la voz del Señor con esperanza teologal, no voy a recibir. Si voy ya prejuiciado, prevenido, no voy a recibir nada por medio de esta persona. Si voy con un corazón dócil abierto, y por supuesto lo que hemos dicho, la caridad, que al fin de cuentas la obediencia y el amor son inseparables, ¿no? Pero además de esto están todas las demás virtudes, las virtudes morales, pero fundamentalmente una sobre todas, que hace posible que vivamos los tres consejos, ahora en concreto la obediencia, que es la humildad. Para el humilde, la obediencia es un gozo, y para el soberbio, la obediencia es un martirio. Por eso, revisar mucho cómo andamos de las virtudes teologales, revisar mucho cómo andamos viviendo pues toda esta dimensión de la humildad a la que nos llama la palabra de Dios. Hay una dimensión sacramental, llamémosla para ser más precisos, cuasi sacramental, del superior como un cuasi sacramento del querer de Dios, de la voluntad de Dios. Pero siempre con esta conciencia de que la persona del superior es un signo, no es la realidad. Como las especies eucarísticas
son un signo de una realidad invisible. Yo no le estoy obedeciendo a usted, que es el hermano superior, o a usted, la hermana superiora. Yo lo que he venido aquí es obedecer a Jesucristo, no a usted. Por eso me da igual que cambie el superior. ¿Se acuerdan cómo dijimos que un viudo se puede volver a casar? Pues porque cambia el signo, puede cambiar el superior. Lo que no cambia es la realidad, que sigo obedeciendo a Jesucristo, al Padre. Todo esto tiene que ir profundamente edificado sobre el misterio de la humanidad, de la humildad. Lo pueden ver, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículo 7, donde Jesucristo toma la condición de siervo. Ni siquiera Jesucristo se fía de sí mismo. Lo tienen en Gálatas 5:17. Ser humilde, en este caso, es lo mismo que tener corazón de niño. El niño es el que va en brazos de otro, no se apoya sobre la soberbia de sus dos pies. No, es el que es consciente de que va en brazos de otro, que vamos en brazos de Dios. Si no os hacéis como niños. Lo tienen en Marcos 10:15. Dirá la palabra que es que nosotros no sabemos orar como conviene. Lo tienen en Romanos 8:26. ¿Por qué necesito obedecer? Porque estoy ciego, porque no veo el camino, porque no quiero apoyarme en mis propias iniciativas. Pero, y lo he dicho antes, por eso mismo los soberbios odian la obediencia. Y es que, vamos, ver al superior y ver al diablo es como lo mismo. ¿Por qué? Porque percibo, fíjense qué curioso, percibo al superior como una limitación de mi libertad y no la condición de posibilidad para mi libertad. Al fin de cuentas es el pecado de Satanás, es el non serviam, es no serviré, no obedeceré. Sus pecados fundamentales de Satanás no son pecados de sexto mandamiento. Su pecado es el pecado de la soberbia, que está en la raíz pues de todo otro pecado. Porque en definitiva la soberbia lo que va es contra el primer mandamiento. Y yo me convierto en señor de mi propia historia y de mi propio destino. El soberbio es el que se fía de sí mismo, el que se siente superior a los demás, el que ve a los otros como inferior a sí mismo. Claro, si son inferiores, yo no tengo nada que aprender de ellos, porque los veo como menos que yo. Y por eso se presenta muchas veces la obediencia como una limitación de la propia iniciativa, de los propios dones, de los propios talentos. Es como una prisión, es como estar en la cárcel. Y es gravísimo todo esto, caer en esa disposición. Dice San Juan de la Cruz: quienes mantienen esas actitudes son imperfectísimos. Andan arrimados al gusto y voluntad propios, y esto tienen por Dios. O sea, se autoconvencen a sí mismos de que sus ideas son las que vienen de Dios, y de que eso es propio de los imperfectos. Y dice él, son tan imperfectos que hasta en las cosas buenas que hacen, las hacen por su propia voluntad. Por eso las cosas no son buenas o malas solamente en sí mismos,
Hay muchísimas cosas buenas que Dios no quiere. ¿Tener hijos es bueno? Pues pónganse a tener hijos. Ah, no. Es una cosa buena que Dios no quiere para mí. Por eso no todo lo que es bueno es voluntad de Dios para mí. Discernir entre dos cosas buenas es muy difícil. Discernir entre el bien y el mal es muy fácil. ¿Mato a alguien o me voy a misa? Es bastante simple. Ahora, ¿me quedo cuidando a mi hijo enfermo gravemente o me voy a misa? Pues chico, ya es más complicado. No todo lo que es bueno es voluntad de Dios. Pero ¿cómo no lo va a querer Dios? Bueno, ¿cuál es tu argumento? Es que es una cosa buena. Es que sí, pero que a lo mejor no la quiere, o a lo mejor no la quiere ahora. Y muchas veces somos muy impacientes en los caminos del espíritu. Y podemos hacer mucho daño y nos hacemos muchísimo daño. Hay muchos que son muy impacientes, somos muy impacientes en el bien. No, si lo que usted quiere está bien, pero a lo mejor no ahora, o no todavía, o no de esta manera, o no es en ese lugar. Y no confundir el celo con mis propios gustos, con mis caprichos, con mis impulsividades, que eso brota de la carne, no brota del espíritu. La humildad es claramente la cualidad de una persona fuerte. Y la soberbia es claramente la cualidad de un hombre o una mujer débil. Como soy débil, tengo que imponer mi voluntad, porque si no, me siento descolocado, me siento inseguro. En cambio, el humilde, el que está seguro de sí mismo, dice, yo sé de quién me he fiado, dice el apóstol. O si sabes de quién te has fiado, no tienes ninguna dificultad en hacer lo que te digan. Y creo que es algo como para pensarlo seriamente. Porque muchas veces tenemos exactamente la opinión contraria. Y no confundan el carácter fuerte con la soberbia. Muchas veces confundimos maneras de ser naturales con ciertas virtudes. Hay hermanas con cara de mosquita muerta. Y uno dice, ay, es que es tan humilde. No, es mosquita muerta. Y no es lo mismo ser mosquita muerta, que no es una virtud evangélica, con ser humilde. Hay personas que son con más chispa y con más vida y con más energía. ¿Es que es tan soberbio? No, es una persona con mucha energía. Pero rara vez llamamos a una persona así, muy extrovertida, echada para adelante, que se come el mundo, con una persona humilde. Y puede ser enormemente humilde. Y el otro puede ser calladito, pero cuidado con las mosquitas muertas, ¿eh? Entonces, ser muy cuidadosos, o sea, no confundir unos modos de ser. Hay santos que son calladitos y hay santos que son habladoritos, que no es una palabra, que me la acabo de inventar. Y entonces, ser muy cuidadoso en los discernimientos. Ay, mire, es que ha venido una muchacha que ha dicho que tiene vocación. Es que, de verdad, madre, me ha impresionado tanto porque se la ve tan humilde. Chico, si no la conoce usted. Y dice, ese es muy vivo, ese no da para religioso. Entonces, no confundir la fortaleza en la personalidad o la debilidad en la personalidad con una serie de virtudes. La obediencia consiste sobre todo en un acto de fe continuo, en saber que Dios está presente en mi vida, que Él es el que guía mis pasos, Él es el que tiene en sus manos mi vida y es el que me va guiando. Por eso se trata primero de bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios. ¿Cómo voy a obedecer si no escucho? Por eso, para una persona que no reza de verdad, la obediencia es muy difícil, por no decir imposible.
Pues, ¿cómo va a obedecer si no escucha? Entonces, escuchar a Dios, creer en Él y obedecerle. Todo eso viene del mismo movimiento. Eso es lo que quiere decir obedire. Es escuchar con corazón dócil lo que me dice alguien en quien creo. Es la docilidad de Abraham, que cree y que responde sin entender, obviamente, que no tiene explicación que darle al pobre Isaac. Es María, ya se sabe que no entiende, cuando pregunta cómo puede ser esto. Por eso el creyente que se hace discípulo es el que viene fundamentalmente a hacer la voluntad de otro. Por eso la desobediencia es una forma de incredulidad. Cuando, por ejemplo, en la palabra de Dios se identifica incrédulo con rebelde, lo tenemos en Romanos 10:21. Dice el libro de Deuteronomio: vosotros fuisteis rebeldes a los mandatos de Yahvé, vuestro Dios, no creísteis en Él, no escuchasteis su voz. Deuteronomio 9:23. Igual que va unido a la fe, va unido a la esperanza. La obediencia es un acto de esperanza, por el cual el humilde que no se fía de sí mismo, se fía de Dios. He puesto toda mi esperanza en ti. Por eso el creyente, obedeciendo a Dios, obedeciendo a la Iglesia, a los superiores, no trata de proteger su propia vida, sino que la entrega al Señor en un precioso acto de esperanza. Nadie tiene amor más grande. La esperanza, yo tengo toda mi... Parece que esto me está llevando al Calvario, pero tengo todavía puesta toda mi esperanza en ti. Y muchas veces es la obediencia esperando contra toda esperanza, cuando no tiene lógica ninguna. Romanos 4:18. Pero hermana, es que esto no tiene lógica. Ya, pues la misma lógica, querida, que la que tenía Jesucristo camino del Calvario, porque lógica ninguna. Romanos 4:18. Y ya lo hemos dicho repetidas veces, la obediencia como un acto de caridad. Los que aman al Señor son los que obedecen sus mandatos. Esto es el mantra, la antífona que continuamente se repite en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El pueblo desobediente a Yahvé Dios porque no se fía. El pueblo que desobedece porque no ve ninguna lógica de día tras día tras día por la arena del desierto. Que muchas veces la obediencia también va a implicar cruz y va a implicar sacrificio. Por eso, en la obediencia, hacemos al Padre la ofrenda cotidiana de nuestra vida, porque participamos de la vida del Hijo, que no ha venido a hacer mi voluntad sino la tuya. Por eso es tan importante contemplar esto, contemplarlo en Jesucristo, pedirlo con humildad, especialmente cuando nos cuesta, cuando nos hace pasar un mal momento, un sinsabor, pero es la única manera de ir descubriendo poco a poco y en cada circunstancia lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pues eso, yo les invito a que hagan un poco de examen de todas estas cosas a la luz del Señor
a la luz del Espíritu Santo, que les ilumine qué cosas me cuestan, por qué me cuestan, qué obstáculos encuentro. Ahora, desde luego, si a Jesucristo la obediencia le llenó de inmenso gozo, también le llenó de inmensa angustia. Vamos, la escena del Huerto de los Olivos es sobrecogedora. O sea, él literalmente no se haga mi voluntad sino la tuya. Es como si está arrancándose de sí mismo para que se pueda hacer la voluntad del Padre. Es beber, la obediencia al final de la vida es beber un cáliz muy amargo. Yo me acuerdo, estando en Sudán del Sur, cuando tenía que pasar por la capital, que se llama Juba, me hospedaba siempre con las hermanas salesianas, una maravilla de congregación y de comunidad. Y era una comunidad muy internacional, había hermanas de Filipinas, de la India, había españolas, había una hermana de San Salvador, una hermana de Vietnam, de Kenia, una comunidad muy internacional. Y saben que una de las grandes frases de Don Bosco, la casa de las hermanas estaba al lado de la casa de los padres salesianos, que eran los que llevaban la parroquia. Una de las grandes frases de Don Bosco es: dame almas y quítame todo lo demás. Y yo lo leí en el arco de la entrada de la casa de los padres, iba caminando hacia el convento de las hermanas, y yo estaba hospedado en su hospedería. Y entré en el refectorio cuando tocó la campana y oí, y entré y dije: dame almas y quítame. Y se me quedó mirando una hermana de la India. Dijo: padre, nunca vuelva a decir esas palabras sin pensar lo que está diciendo. Me dejó sin palabras. Dijo: porque usted no se puede imaginar lo que le puede pasar. Quítame todo lo demás. Es que no se puede usted imaginar lo que le pueden quitar. ¿Usted quiere almas? Yo le voy a decir cuál es el precio. Quítame todo lo demás. ¿Qué puede ser? La salud, la fama, los hermanos, el hábito que llevo puesto. San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia, uno de los más grandes santos de la historia de la Iglesia, estuvo a esto de ser expulsado de la congregación. O sea, vivió tan marginada su vida, muere con 46 años, con 49 años, muere tan marginado que tiene que pedir por caridad un hábito carmelitano para morir, y muere abandonado en una celda en pleno verano en Granada, en una celda sin ventanas. Ahí lo tienen, uno de los más grandes santos de la historia de la Iglesia, por sus propios hermanos, abandonado, prácticamente excomulgado. Miren, vivió tan marginado que estaba en Granada, que saben que es al sur de España, porque quería irse a México de misionero. Un místico. Pero ¿cómo se explica? Me cojan la vida de Santa Juana Jugán, la fundadora de esta congregación que cuida a los ancianitos, ¿no? Pues funda la congregación, aparece un cura simpaticísimo, la va echando, y se hace él el fundador de la orden. Y convence a todas las hermanas de que ella está loca. Bueno, seguro que han leído su vida, ¿no? Y la encierran, pues léanla porque es increíble la vida de esta mujer. Y la encierran en la enfermería 30 años. Y empiezan a entrar hermanas y hermanas y hermanas. Y desde que van entrando las hermanas, les dicen a las nuevas religiosas que es que tenemos una loquita en la enfermería. Y ella nunca, jamás le dice a las novicias que la van a atender a la enfermería que ella es la fundadora. Pero hay un momento impresionante en la vida de esta mujer, cuando sabe que la han quitado de superiora y que la van a encerrar
no sabe para cuánto tiempo, en una enfermería, que se pone de rodillas delante del sagrario y le dice a Jesucristo: Señor, ya no te tengo nada más que a ti. Tú eres lo único que tengo. Pues lean esas vidas, porque es que son una catequesis viviente de todo esto que les estoy diciendo, que es muy bonito lo que les estoy diciendo, entre otras cosas porque es magisterio de la Iglesia, pero que ojalá yo pudiera vivir un poco. Pero ellos sí lo han vivido. Pero las grandes decisiones, cojan a la madre Cabrini, por ejemplo, que se quiere ir a Asia, que se quiere ir a Oriente, y le dice el Papa: Oriente no, a Occidente. Oye, pues en dirección contraria, y acaba en América. Las personas cuyas vidas verdaderamente valen la pena, vidas que de verdad han quedado marcadas. No sé si alguna vez han oído hablar de Santa Maravillas de Jesús, la Madre Maravillas, que fundó 16 Carmelos en España. Murió en el año 75, yo ya llevaba un año en el seminario cuando murió. Y vamos, hizo voto de castidad con 4 años. Un alma privilegiada. Pero tenía un director espiritual, oye chico, que es que era un cuchillo. Y ella, desde que era adolescente, quería entrar en el Carmelo, y la tuvo hasta los 27 años diciéndole que no, y que no, y que no, y que no. Bueno, a los 27 entra en un Carmelo que está muy cerquita de Madrid, que se llama El Escorial, que no he oído hablar porque es muy famoso, ¿no? El Escorial. Y entra en el Carmelo del Escorial. Y entra ya, vamos, a los 5 minutos de entrar tenía en la comunidad, ese aspirante o postulante, lo que era, ya tenía fama de santidad, o sea, solo de cómo vivir. Pero le daba un poquito de vanidad que la tuvieran por tan santita. Y tuvo una locución, una voz en su corazón, una voz de Jesucristo, que le dice: Maravillas, a mí me tuvieron por loco. ¿Tú por qué quieres que te tengan? A mí me tuvieron por loco. ¿Tú por qué quieres que te tengan? Y nunca lo olvidó. Y le marcó profundamente. Por eso yo les invito a que hagan un momento de pausa en sus vidas y que se paren a pensar si de verdad estamos viviendo en serio esta única vida que se nos ha dado. San Juan de la Cruz dice: para que un pájaro no vuele, le puedes amarrar las alas con un hilo o con un pedazo de alambre. Da igual con qué se las ates, si es hilo o alambre. Mientras tenga las alas atadas no va a volar. Y pregunta: ¿qué es más fácil cortar, el hilo o el alambre? Dice: por supuesto que es más fácil cortar el hilo. Dice: sí, es verdad que es más fácil cortar el hilo, pero ¿qué más da si es alambre o es hilo? Mientras no lo cortes, no vas a volar. Y qué pena haber vencido tanto pecado mortal, tanto desenfreno, tanto pecado. Y ahora me quedan 3 hilos, pero no estoy dispuesto a cortarlos. Y toda la vida tenía vocación de águila, y toda la vida fui una gallinita. Flop, 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 ahí en el corral. Porque no estaba dispuesto a que se cortaran ese último hilo. Si quieres que un pájaro no vuele, puedes amarrarlo con hilo o con alambre. Mientras no cortes el último hilo, ese pájaro no va a volar. Pues ustedes decidan si quieren ser una gloriosa gallinita en un corral o quieren volar como las águilas. Ya habla San Juan de la Cruz del pájaro solitario. De verdad, lean su doctrina,
seguro que están muy familiarizados con ella, pero de verdad, estos son los grandes maestros que saben de estas cosas, que lo han vivido. Por eso, si nosotros le pedimos luz a Dios, a lo mejor nos vemos sin fuerzas para que se corte ese último hilo o esos últimos hilos. Y yo no tengo la fuerza para ello. Dame almas y quítame todo lo demás. Pero muchas veces lo decimos con la boca muy chiquitita. Entonces yo creo que tenemos mucho que pensar en nuestras vidas, porque el tiempo se nos pasa, y nos vamos fosilizando, nos vamos calcificando, y cada vez nos cuestan más los cambios, porque llevamos tanto tiempo así, porque ya nos hemos acostumbrado a estas maneras. En general, ¿por qué en la vida religiosa suele haber como una edad límite para ingresar? Que siempre habrá a lo mejor excepciones. Por una razón muy sencilla, pues porque a los huesos viejos es más difícil formarlos, que ya la gente viene con sus manías y sus costumbres. Yo tenía una opinión horrorosa de donde estoy viviendo con la población mixteca, porque tienen la mala costumbre de casar a los muchachos que muchas veces son adolescentes. Pero ¿saben una cosa? No sé si estoy teniendo una conversión, porque veo cantidad de parejas de muchachitos, ella tiene 15, el otro tiene 17, oye, pues ahí los ves, y tan felices. Y cuando yo veo mi país, que la gente se casa después de los 30 y más del 50% de los matrimonios termina en divorcio, sí, porque a los 30 dice, ya vengo yo con mis manías y mis costumbres. Yo he dicho que la sartén se pone aquí y la sartén se pone aquí. Y con 15 es que no saben ni lo que es una sartén. Y es mucho más fácil formar, ir configurando a una persona. Entonces, esto yo no es para hablar a qué edad hay que ingresar en las comunidades de ustedes, es para decirles que cuanto antes cortemos el hilo, mejor. Y la experiencia da que el hilo no lo solemos cortar nosotros, que ya se encarga Dios nuestro Señor, que hace las cosas muy bien, de que alguien lo corte por nosotros. Y tener mucho cuidado con eso. A lo mejor tenemos a no sé quién, que es un no sé cuántos, sí, pero llegó un faraón que no conocía a José y colorín colorado el pueblo de Israel. Por eso, la vida cristiana implica esta continua atención a la persona de Jesucristo. Vive en mí. Sé tú quien vives en mí. Comunícame, hazme partícipe de tu misma disposición frente al Padre. No soy yo, es Cristo que vive en mí. Que viva su humildad, que viva su docilidad, que viva su obediencia, que viva su castidad, que viva su radical dependencia de la persona de su Padre. Y créanme, hermanos, que en muy poquito tiempo el Señor puede hacer cosas extraordinarias, increíbles en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por estos beneficios que hemos recibido de tu mano providente, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.